A veces, lo más difícil no es lo que te hacen, sino lo que dejan de hacer. Esta es mi historia, una historia de ausencia, de dolor y de algo que nunca pensé que iba a pasar. No sé si alguna vez te pasó de sentirte completamente invisible dentro de tu propia casa, como si fueras un mueble más. Yo vivía con mi pareja, pero él ya no me miraba, ya no me tocaba, ya ni siquiera preguntaba cómo estaba. Y cuando más sola me sentí, su padre fue el único que notó mi tristeza. Lo que pasó después todavía me cuesta contarlo, pero necesito sacarlo, porque no fue un capricho, no fue un impulso, fue un momento donde dejé de ser invisible, y eso cambió todo. Quédate hasta el final para entender cómo una noche puede romper todos los límites. Y si te gustan este tipo de relatos reales, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas historias que merecen ser escuchadas, incluso las que nadie se atreve a contar. No sé si esto que voy a contar está bien o mal, pero no puedo seguir con esto adentro como si no hubiese pasado. Necesito sacarlo de mí, porque fue un solo día, una sola noche, pero me cambió entera. Y no tengo a quién contárselo sin que me mire raro o me juzgue. Adrián era mi pareja, sí, pero hacía rato que no lo sentía cerca. ¿Y Esteban? Bueno, él estaba ahí. Siempre estaba, sin pedir nada. Ese día empezó como cualquiera. Me desperté temprano, limpié la cocina, preparé café para todos y me fui a trabajar con una mochila llena de pensamientos. En la veterinaria fue todo mecánico: limpiar, atender, sonreír por compromiso. Lo único que tenía en la cabeza era la imagen de Adrián, saliendo anoche sin mirarme, sin siquiera decirme adiós. No le importaba, ya no. Volví a casa con la esperanza tonta de que me hablara, de que me diera alguna señal de que todavía estaba ahí. Pero la casa estaba vacía, ni él, ni su perfume caro, ni sus zapatillas tiradas en la entrada. Solo silencio. Esteban estaba en el patio, arreglando unas plantas. Me saludó con esa sonrisa serena, que a veces me dolía, porque me hacía sentir cosas que no debería. Le ofrecí un mate, y nos quedamos ahí en la galería, sin decir mucho. De fondo, se escuchaba la radio, con un partido, que a ninguno de los dos le importaba. No sé en qué momento me relajé, pero sentí que podía respirar. Él me miraba de vez en cuando con esa forma de mirar que no invade, que cuida. Me preguntó si estaba bien. Mentí. Le dije que sí. Más tarde, ya entrada la tarde, me llamó una vecina para decirme que Adrián estaba en el shopping, agarrado de la mano con una chica. No lo podía creer, o mejor dicho, sí lo creía, pero me dolía igual. Era como tener una herida abierta y que alguien le echara sal sin piedad. Cerré los ojos fuerte, como si eso fuera a cambiar algo. Esteban me vio rara y me preguntó qué pasaba. Le dije que no era nada, pero él insistió. Le conté lo que me dijeron. No dije mucho, no hacía falta. Me temblaba la voz. Él se acercó y me abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que sostienen. Y ahí me quebré. No lloré, pero me rompí por dentro. Después de ese abrazo, me fui al baño, me lavé la cara, intenté recomponerme. Cuando salí, Esteban ya estaba en la cocina sacando 2 cervezas. Me alcanzó una sin decir nada. Nos sentamos en el sillón. La tele estaba prendida, pero ninguno la miraba. Me sentía rara, como si todo fuera demasiado silencioso. Me apoyé sin pensar en su hombro y él no se movió, no me alejó, me quedé ahí quieta, como si el mundo se hubiera detenido. Su mano buscó la mía, no la apretó, solo la sostuvo, y ahí me di cuenta de que hacía meses que no sentía ese tipo de contacto.
tan simple, tan humano, tan necesario. Me temblaban las piernas. Lo miré, me miró. Fue una mirada larga, de esas que no se explican con palabras. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía fuerza para frenarlo, porque no era un impulso de deseo loco. Era necesidad, era compañía, era no sentirme más invisible. Me acerqué un poco más. Él me acarició el pelo como si yo fuera algo frágil. Y sí, lo era. Me besó lento y no me resistí. Cerré los ojos y dejé que pasara. No fue como en las películas. No hubo música de fondo, ni fuegos artificiales. Fue real, fue suave, fue íntimo. Fue un beso que me decía, yo te veo. Después del beso, no dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, mirándonos. Yo sentía una mezcla de miedo, alivio y culpa que no sabía dónde meter. Me separé despacio y le dije que necesitaba ir a mi cuarto. Él solo asintió, sin reproches, sin preguntas. Caminé hasta mi pieza, como si llevara un peso en la espalda. Me senté en la cama temblando. No sabía si llorar o gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé en silencio, escuchando mi respiración, desordenada. Tenía calor en la cara, frío en los brazos y un nudo en el pecho. Me sentía viva y sucia al mismo tiempo. No podía dormir. Cerraba los ojos y sentía su mano en la mía, su mirada tranquila, y la cara de Adrián también. Esa cara de tipo ausente, que ya no era mío, que tal vez nunca fue. Pasaron como 2 horas. La casa era silencio. Adrián no volvía. Yo me levanté varias veces. Caminé sin rumbo. Miré por la ventana. En un momento, sin pensarlo, fui al cuarto de Esteban. La puerta estaba entreabierta. Él estaba despierto, acostado de costado, mirando hacia la nada. Cuando me vio, se incorporó un poco. No dije nada, solo entré. Me senté en el borde de la cama. Él me miraba con esa mezcla de ternura y tristeza que me desarmaba. Me preguntó si estaba segura. No contesté. Lo besé, esta vez con más decisión, con más hambre. Me sacó la remera despacio, como si no quisiera romper nada. Yo cerré los ojos. No pensaba. Sentía. Lo que pasó después no fue salvaje ni torpe. Fue lento. Fue real. Esteban me tocaba como si tuviera miedo de lastimarme, como si cada parte de mí fuera importante. Yo no sabía si estaba haciendo bien o mal, pero por primera vez en meses sentía que alguien me ponía en el centro, que no era un estorbo ni una carga, que mi cuerpo tenía valor, que mi tristeza no asustaba. Nos abrazamos tanto tiempo que perdí la noción. No hubo palabras, no hacían falta, solo piel, suspiros, miradas. En un momento me encontré llorando en silencio, lágrimas que me bajaban sin permiso, mientras él me acariciaba la espalda. Me cubrió con una manta y me dio un beso en la frente. Sentí una paz que me dio miedo. Me desperté al amanecer, todavía en su cama. Esteban estaba despierto, mirándome. Me dijo, «Buen día», con voz bajita. Me sonrió. Yo no sabía qué hacer. Me senté, me cubrí con la sábana, y por un instante me sentí chiquita. Me pidió que no me sintiera mal, que no me juzgara, que lo que pasó fue entre 2 personas rotas que se cuidaron un rato. No supe si eso me consolaba o me dolía más. Me vestí en silencio. Recogí mi ropa y salí del cuarto. Pasé por la cocina, tomé agua. Me miré en el reflejo del microondas. Tenía los ojos hinchados y el corazón hecho un lío. Pero no me arrepentía. Cuando Adrián llegó más tarde, yo ya había tomado una decisión. No sabía cuál exactamente, pero algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a seguir igual. Me
Saludó con un beso en la mejilla, como si nada, como si no me hubiera dejado sola 2 noches, como si no supiera que me estaba matando por dentro. Le pregunté si se había divertido. Se hizo el tonto. Me dijo que no quería discutir. Y yo, por primera vez, no insistí porque ya no tenía sentido. No era celos lo que sentía, era indiferencia. Él ya no tenía lugar en mi cuerpo. Y Esteban, sin querer, me lo había hecho ver. Ese día fue raro. La casa estaba llena de silencios. Adrián se encerró en el cuarto. Puso música fuerte, como si quisiera tapar el mundo. Yo me quedé en la cocina, limpiando lo que ya estaba limpio. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. No sabía cómo mirar a Esteban, pero tampoco podía evitar buscarlo con la mirada, cada vez que pasaba cerca mío. Sentí algo en el estómago. No culpa exactamente. Era más bien un nudo entre lo que deseaba y lo que no debía. Él fue discreto. No se acercó más de lo necesario, pero me miraba con esos ojos serenos que no exigen, que solo están. Y eso para mí lo decía todo. En un momento, Adrián salió de su cuarto y me preguntó si podía prestarle plata. Otra vez. No se detuvo a preguntarme cómo estaba, ni si necesitaba algo. Solo pensaba en él. Le dije que no tenía. Me miró con cara de desprecio, como si yo fuera una carga. Me soltó un ¿para qué estás entonces? Y se fue dando un portazo. Me quedé helada. No lloré. Ni siquiera me enojé. Sentí que algo en mí se terminó de romper. Esteban apareció en la cocina segundos después. Me miró con los ojos llenos de bronca contenida. No dijo nada. Solo me abrazó otra vez. Ese abrazo que no pedí, pero que me sostuvo entera. Después de eso, me encerré en el baño. Me miré al espejo largo rato. Me vi ajada, flaca, apagada. Pensé en la piba que era cuando conocí a Adrián, en lo que aguanté, en lo que me tragué, y me pregunté por qué. ¿Por qué me quedé tanto tiempo ahí, esperando que él volviera a ser ese chico del barrio con la sonrisa fácil? Pero ese chico ya no existía. Y yo tampoco era la misma. Me lavé la cara y salí. Esteban estaba en el patio, regando las plantas otra vez. Me acerqué despacio. Le dije gracias. Él me miró y dijo que no tenía que agradecerle nada, que yo merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. Nos quedamos en silencio largo rato. Él regaba, yo lo miraba, y en ese momento entendí que había una paz posible, incluso dentro del caos, que no hacía falta gritar ni rogar amor, que alguien podía simplemente estar. Sentí una necesidad enorme de apoyarme en su pecho otra vez, pero no lo hice. Me limité a quedarme cerca, en ese silencio compartido. Cuando Adrián volvió a la noche, con olor a alcohol y perfume barato, ni siquiera intentó hablarme. Se tiró en la cama y se quedó dormido vestido. Yo no lo miré. Me fui al cuarto de Esteban. Cerré la puerta desde adentro. No hicimos el amor esa noche. Solo dormimos abrazados. Y fue suficiente. Desperté con su respiración en mi cuello, con sus manos sosteniéndome como si me protegiera del mundo. Y entendí que no estaba enamorada de Esteban, pero me sentía segura con él. Y después de tanto tiempo viviendo con miedo, con incertidumbre, con dolor, eso era más que suficiente. Me levanté, me vestí y le preparé el desayuno. Él se sorprendió. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba empezando a estarlo. Me abrazó por la espalda y me besó el hombro. Fue un gesto tierno, íntimo, casi cotidiano, pero para mí significó todo. Durante el desayuno, escuchamos a Adrián resoplar desde su cuarto. No tenía resaca, tenía la cara dura. Salió sin saludar, fue al baño, volvió, agarró su mochila y se fue como si nosotros no estuviéramos ahí. Esteban me miró, como preguntando si debía decir
Algo. Le hice que no con la cabeza. Ya no tenía ganas de discutir ni de pedir explicaciones. Adrián ya no era parte de mi ecuación emocional. Me terminé el café en silencio, con una calma rara, como si mi cuerpo hubiera soltado algo que llevaba apretado hacía mucho. Esa mañana, por primera vez en semanas, me fui a trabajar sin angustia, en el pecho. En la veterinaria, todo me parecía más liviano, incluso los ladridos de los perros, y el olor fuerte a desinfectante. Clara, mi compañera, me dijo que me notaba distinta, más tranquila. No sé, como si hubieras dormido bien, dijo. Sonreí apenas. No tenía con quién hablar de lo que estaba viviendo. No podía decirle que había dormido con el papá de mi novio, que ese papá me abrazaba mejor que su hijo, que me hacía sentir más mujer que nunca. Me guardé todo, me limité a trabajar, pero el pensamiento volvía a su mano sobre mi espalda, a su silencio lleno de afecto, a la forma en que me miraba, como si todo lo demás no existiera. Cuando volví a casa esa tarde, Esteban me estaba esperando. Había cocinado, nada del otro mundo, arroz con atún, pero me lo sirvió con una servilleta doblada al lado del plato y un vaso con hielo, como si fuera un gesto de cuidado más que una comida. Yo me senté y comí con ganas. Charlamos poco. No hacía falta mucho. Cada cosa que decía, cada sonrisa, cada pausa, me daba una sensación de estar en el lugar correcto. Adrián no volvió esa noche, ni llamó. Esteban me preguntó si quería que le mandara un mensaje. Le dije que no, que ya estaba claro todo. Esa noche dormí sola, no por distancia con Esteban, sino porque necesitaba pensar. Estaba haciendo algo que no tenía vuelta atrás. Algo que si salía a la luz, iba a explotar todo. Y sin embargo, no me arrepentía. Me acosté en la cama mirando el techo, sintiendo que por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí, no para complacer, no para sobrevivir, sino para vivir. Pensé en irme de esa casa, en buscar algo solo para mí, pero sabía que aún no tenía fuerzas, que necesitaba unos días más. Y en el fondo, tampoco quería irme sin cerrar bien esta historia. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Adrián entró como un vendaval. Me preguntó si había desayunado ya, como si todo estuviera bien, como si no me hubiera ignorado por días. Le respondí con un sí seco. Se ofendió. Me dijo que estaba rara. ¿Qué? Últimamente no le daba bola, dijo. Lo miré fijo. Le dije que él tampoco, que venía y se iba como si no viviera acá. Y ahí fue cuando explotó. Me gritó que yo lo tenía harto, que siempre estaba con cara de culo, que ni ganas le daban de estar en casa. Esteban apareció en la cocina justo en ese momento. Se puso entre los dos y por primera vez habló fuerte. Le dijo a Adrián que bajara la voz, que no volviera a gritarme así nunca más. Adrián se rió con esa risa sarcástica que usaba cuando no sabía cómo reaccionar. Le preguntó si ahora él era mi abogado. Y ahí, Esteban dijo algo que congeló todo. No, pero soy un hombre que no tolera que se maltrate a una mujer que vive bajo este techo, y menos si es mi responsabilidad también cuidarla. Adrián se quedó en silencio. Me miró de verdad, por primera vez en meses. Yo no dije nada. No podía. Me temblaban las manos. Lo único que hice fue agarrar mis cosas y salir de la cocina. Me enterré en el cuarto. Sentía que todo se había desnudado, así de golpe, que ahora sí había un punto de no retorno. Y aunque tenía miedo, también me sentía aliviada. Era como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo venía callando hacía tanto. Escuché a Adrián discutir un poco más con Esteban, pero no entendí todo. Después,
Se fue. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé en la cama tapada hasta el cuello, con el corazón acelerado. Esteban golpeó la puerta suave. No entró. Solo dijo que iba a estar en el patio por si necesitaba algo. No dije nada, pero esa sola frase me calmó más que cualquier abrazo. Pasaron horas hasta que pude salir. Cuando lo hice, Esteban estaba leyendo en una reposera. Tenía lentes puestos, el mate a un costado. Parecía otra persona. Me acerqué y me senté al lado. No hablamos de Adrián ni de lo que pasó. Solo charlamos de cosas tontas, del calor, del perro de la vecina, del pasto que estaba creciendo muy rápido. Pero en medio de esa charla banal, supe que algo se estaba acomodando dentro mío, como si mi cuerpo hubiera encontrado un refugio. Me acerqué un poco más, apoyé mi cabeza en su hombro, y él no dijo nada. Solo siguió leyendo, pero me sostuvo la mano. Y yo cerré los ojos. Esa noche dormimos juntos otra vez. Esta vez no fue solo por consuelo. Fue porque los dos lo queríamos. Porque después de tanto tiempo de soportar migajas, yo quería sentir algo real. Y con Esteban todo era simple. Su cuerpo no era joven, pero era cálido. Sus manos eran suaves, pacientes. Hacía mucho que no me tocaban así. No con deseo solamente, sino con respeto. Me besó despacio, sin apuro, como quien no quiere romper algo frágil. Y yo me dejé llevar. No sentí culpa, sentí alivio, como si mi cuerpo al fin pudiera descansar sin tener que defenderse de todo. Al amanecer, nos quedamos en la cama más tiempo de lo habitual. Él me acariciaba el brazo, con movimientos circulares, como si intentara memorizarme. Yo le dije que tenía miedo, que no sabía cómo seguir, que si Adrián se enteraba, se iba a armar. Me respondió que lo importante no era él, sino yo. Cómo me sentía, que necesitaba que no me apurara, que no hiciera nada por obligación. Me miró con esa seriedad tranquila que me hacía sentir pequeña, pero en el buen sentido, como si me dijera, yo te sostengo y vos no podés. Y en ese momento entendí que ya no estaba sola. Almorzamos juntos, como si fuéramos una pareja de toda la vida. Nada planeado, pero con esa rutina que nace cuando dos personas entienden sin hablar. Hicimos pasta con lo que había, sin mucha ceremonia. Esteban me preguntó si quería que saliéramos esa tarde, aunque fuera a caminar un poco. Le dije que sí. No por el paseo, sino por la necesidad de estar con él, lejos de esa casa que aún olía a Adrián. Caminamos por el parque del barrio. Me tomó de la mano. Yo miraba alrededor todo el tiempo con culpa, con miedo de que alguien nos viera. Pero él no. Él iba erguido, tranquilo, como quien no tiene nada que esconder. Durante esa caminata, me di cuenta de lo mucho que había cambiado en poco tiempo. Ya no era la chica que aguantaba todo por miedo a estar sola. Ya no quería justificar lo injustificable. Quería otra cosa, algo más real, más humano. Aunque fuera complicado, me senté con Esteban en un banco y por primera vez le pregunté qué sentía él en todo esto, si no tenía miedo, si no se sentía culpable. Me miró a los ojos y me dijo que sí, claro que sí, que esto no era fácil, que pensaba en su hijo todo el tiempo, pero que también pensaba en mí, en lo que yo le despertaba, en cómo le dolía verme apagada. Me dijo que si tuviera 20 años menos, se habría enamorado de mí igual, que lo que sentía no tenía que ver con la edad ni con la situación, sino con la conexión que habíamos construido. Y aunque me incomodó un poco escuchar eso en voz alta, también me dio una especie de paz, como si alguien al fin estuviera eligiéndome sin condiciones.
Volvimos a casa, sin hablar más del tema. Adrián no había vuelto ni dado señales. El silencio de su ausencia nos envolvía como una manta incómoda, pero ya no dolía tanto. Ahora dolía más pensar en lo que venía. A la mañana siguiente, encontré a Adrián en la cocina. Se había quedado dormido en el sillón. Tenía cara de no haber dormido nada. Me miró como si no me reconociera. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí. Nos sentamos. Me pidió perdón. Dijo que se había portado como un idiota, que estaba confundido, que no sabía cómo manejar todo. Yo lo escuché en silencio. Me preguntó si aún quería seguir con él. Y por primera vez no. Mentí. Le dije que no sabía, que algo en mí se había roto, que necesitaba tiempo, espacio, claridad. Él asintió con ojos rojos, como si supiera que eso era un adiós camuflado. Esa misma noche, preparé una mochila con algo de ropa y mis cosas más importantes. No sabía exactamente a dónde iba, pero necesitaba salir de esa casa, no por huir de Adrián, sino para encontrarme a mí. Esteban me ayudó, no me detuvo, me abrazó fuerte en la puerta sin decir nada. Solo me besó la frente. Si necesitas algo, acá voy a estar, murmuró. Y salí con el corazón en la garganta, pero con las piernas firmes. No era una fuga, era una salida, una búsqueda. Y mientras caminaba hacia el colectivo, con el cielo nublado encima, supe que algo nuevo estaba empezando, aunque todavía no supiera qué. Me fui a casa de una amiga, Florencia. No le conté todo, solo lo justo, que necesitaba un lugar por unos días. Ella me recibió sin preguntar demasiado, con esa intuición que tienen las amigas cuando saben que una está al borde. Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en el colchón inflable, pensando en Esteban, en Adrián, en mí, en todo lo que había hecho y lo que había permitido. Me sentía sucia, partida, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, aunque fuera mínimo, aunque doliera. Al segundo día, Esteban me escribió un mensaje corto. ¿Estás bien? Le respondí que sí, que gracias, que necesitaba unos días para pensar, para ordenar mi cabeza. Me dijo que lo entendía, que no iba a presionarme, pero que pensaba en mí. Yo le respondí con una carita triste y un «yo también», y ahí lo dejé, porque cualquier otra palabra se me iba a escapar del control. Florencia me propuso que me quedara el tiempo que necesitara. Me ayudó a buscar opciones, incluso a pensar en alquilar un cuartito sola, pero todavía no podía decidir nada. Mi cabeza era una licuadora. Adrián también me escribió, más largo, más denso. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que estaba dispuesto a cambiar, que me amaba, que se sentía un imbécil, que Esteban le había confesado todo, que no podía creerlo, que le había arruinado la vida. Yo leí el mensaje con las manos temblando. Me quedé paralizada por un rato. Después lo borré. No respondí. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué podía decirle que no fuera a hundirlo más? ¿O hundirme yo otra vez? Me encerré en el baño y lloré. Porque aunque no lo quisiera admitir, una parte de mí aún lo quería, pero no alcanzaba. Después de unos días, volví a la casa, pero solo para buscar mis cosas. Esteban me esperó en la vereda. No me tocó, no intentó besarme. Solo me ayudó a cargar las bolsas. Le dije que no sabía qué iba a hacer, pero que lo nuestro había sido real. Me miró con esos ojos tristes y tiernos que tanto me costaban sostener. Me dijo que él también lo sentía así, que no sabía qué iba a pasar, pero que no se arrepentía, que si yo necesitaba alejarme, lo aceptaba,
pero que su puerta siempre iba a estar abierta para mí, y eso me dolió más que si me hubiera rogado. Ya instalada en un cuarto alquilado, empecé a reconstruirme de a poco, sin Adrián, sin Esteban, sin nadie, solo conmigo. Empecé terapia. Conseguí un segundo empleo. Me mantuve ocupada para no pensar. Pero cada noche, antes de dormir, me venía su imagen, la de Esteban, en la cocina, con su mate, sus gestos lentos, su forma de cuidarme sin hacer ruido. No sabía si era amor, dependencia o refugio, pero era algo que me había marcado, y aunque no lo buscara, no podía olvidarlo, como si una parte de mí aún siguiera sentada a su lado, en aquel banco del parque, un domingo cualquiera. Sin pensarlo mucho, tomé el colectivo hacia el barrio de nuevo, caminé hasta la esquina de siempre, pasé frente a la casa como quien no quiere mirar, pero mirando todo. Esteban estaba en la puerta, como si supiera que yo iba a aparecer. No me sorprendió verlo. Nos quedamos unos segundos en silencio. Él me preguntó si quería pasar. Le dije que no, que solo estaba de paso, pero él insistió con esa calma suya, con ese respeto que me desarmaba. Aunque sea para tomar un mate, dijo. Y yo entré con el corazón apretado. La casa olía igual. Mezcla de café viejo, madera y ropa recién lavada. Me senté en la misma silla de siempre. Todo parecía detenido en el tiempo, como si nada hubiera pasado, pero todo había pasado. Nos miramos con una mezcla de ternura y dolor. Me preguntó cómo estaba. Le conté lo justo, como había hecho con Florencia. Él no presionó. Me dijo que me veía más fuerte, más firme. Me preguntó si estaba sola. Le dije que sí, que necesitaba estarlo, pero que eso no significaba que no pensara en él. Bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que él tampoco había dejado de pensar en mí. Estuvimos así, hablando de cosas mínimas, evitando lo evidente, hasta que me paré para irme. Él me acompañó hasta la puerta, sin decir mucho. Me miró como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. Y antes de salir, le dije que lo extrañaba, que no sabía qué iba a pasar, pero que había algo entre nosotros que no podía ignorar. Él sonrió triste. Me tocó la mano, apenas. Se me dijo que me iba a esperar, y así supe que no era un final. Era una pausa, una espera mutua, una promesa silenciosa. Volví a mi cuarto esa noche y no lloré. Por primera vez, no lloré. Me sentía entera, aunque todavía rota en partes, pero con algo firme adentro, como si al fin hubiera dejado de depender del amor ajeno para sentirme viva. Lo de Adrián fue una historia que se fue desgastando. Lo de Esteban fue otra cosa. Fue una excepción, un accidente emocional que me abrió los ojos. No sé si vamos a volver a vernos. No sé si algún día vamos a intentarlo de nuevo. Pero sé que por un tiempo me hizo sentir vista. Me hizo sentir mujer, otra vez. Hoy escribo esto, sin vergüenza. Sé que mucha gente va a juzgarme por haberme metido con el padre de mi pareja, por no haberlo frenado a tiempo, por haber sentido cosas que no debería haber sentido. Pero si algo aprendí de todo esto, es que nadie tiene derecho a definirlo que otra persona vive puertas adentro. Yo no planeé nada, solo seguí lo que mi cuerpo, mi mente y mi corazón necesitaban en ese momento. Esteban apareció cuando más lo necesitaba, y no me salvó, pero me sostuvo. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para no caerse del todo.